Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. Los estados enfrentan la crisis de seguridad con recursos estancados desde 2010. Morena cocina reforma que provocará intervención de Sheinbaum en elecciones y las telefónicas se enfrentarán el reto de registrar millones de líneas de usuarios y turistas. Es miércoles 12 de noviembre, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de la sección de empresas en Expansión. Hola Ivette, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Todo muy bien, aquí ya tomando café, yo ya empezando el día, todo perfecto, espero que tú también. Pues yo un té, porque ya me cambié. Soy del team de los tés, pero también rico. Pero lo importante es empezar el día con energía y empezamos con la información porque los estados lidian con recursos estancados para seguridad desde 2010. Acá les vamos a contar los detalles. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, después de un crecimiento anual real de 9.5% en 2009, los recursos que la Federación da a los estados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, este es un fondo de recursos etiquetados que se destinan exclusivamente a la profesionalización de los recursos humanos en las instituciones de seguridad pública. Bueno, pues estos recursos cayeron 4% en 2010 y desde ese año han reportado descensos. Solamente en 2023 reportó un incremento de 4.2, este es el más alto registrado. Y desde entonces, pues nada, ¿no? De hecho, el año pasado crecieron apenas 0.1 real anual y de enero a septiembre de este año, pues hubo un crecimiento, pues no hubo crecimiento, fue 0% frente al mismo periodo del año pasado. Para el siguiente año se contará con cerca de 10,000 millones de pesos y esto es, pues, apenas 1% más de lo aprobado en 2025, pero casi 30% menos del máximo alcanzado en 2014. Pues así estamos. Sí, y esta disminución en los recursos destinados a esta materia pues coincide con una especie de crisis de inseguridad que estamos viendo reflejada muy puntualmente en algunos estados. Por ejemplo, el año pasado en Sinaloa, ¿no? Vimos cómo pues hubo diversos hechos delictivos y actualmente Michoacán atraviesa por una situación similar. Y no nada más es en lugares muy puntuales, en general a nivel nacional la crisis o esta percepción de inseguridad pues se ha visto reflejada en los números, por ejemplo, de 2010 a 2024, la tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes pasó de más de 30,500 a cerca de 35,000 delitos y además la percepción de inseguridad en los municipios de México creció cerca de 5 puntos porcentuales entre 2011 y 2025. O sea que en realidad, o sea, sí, la percepción de inseguridad sube, pero también están subiendo la tasa de incidencia delictiva. Y aquí hay un análisis realizado por México Evalúa llamado Estado de Derecho 2026 en números rojos, que lo que destaca es que la caída de estos recursos se debe a que no existe una fórmula para calcular pues los recursos de este fondo y depende al final de la decisión política y presupuestal del Congreso de la Unión y de la Secretaría de Hacienda. Es decir, no hay como una fórmula para decir, bueno, a ver, aquí estamos teniendo una crisis en este momento o aquí no. Al final, como decías, ¿no? Aunque hay estados en los que vemos que pues esto aumenta, al final es una crisis que vive el país, ¿no? También, claro, ¿qué está pasando? Que muchos de los recursos de la política gubernamental está pues rebasada por el gasto social y que también se han priorizado pues obras de infraestructura como el Tren Maya o el Istmo de Tehuantepec. Pero bueno, ahora que hablamos de seguridad, vamos a leer también el comentario de nuestro usuario Pompa Resultados, que nos escribió sobre el episodio de ayer diciendo que es contradictorio lo que vivimos en México, como los hechos en Uruapan y en todo el país,
Es contradictorio también cómo nos sentimos de inseguros en las carreteras y el mensaje sobre seguridad que dio la presidenta a inicio de la semana. Esto es lo que nos dice nuestro podescucha. Recordemos que este mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum fue que la seguridad no va a ser un problema durante el Mundial. Pero Ivette, seguimos hablando de Sheinbaum, pero por un tema totalmente diferente, y es que Morena está cocinando una reforma que va a provocar precisamente la intervención de la presidenta en las elecciones. Sí, y es que ahora la propuesta es juntar las elecciones políticas y judiciales con la revocación de mandato. Esto con el objetivo o el argumento de abaratar costos. Sin embargo, los expertos electorales pues ya advirtieron que va en contra de los principios establecidos en la Constitución. Y es que, si ustedes recordarán, la revocación de mandato es una figura que se estableció por primera vez en el sexenio anterior, en donde se permitió a los ciudadanos hacer o participar más bien en una especie de consulta pública para decidir si querían que el presidente de la República, en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, continuara en su cargo. Se hizo cuando él ya tenía 4 años en funciones. Sin embargo, ahora la propuesta es adelantarlo un año y entonces que en vez de que ocurra en 2028, sea en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias. Sí, así es. A ver, lo que le han dicho los especialistas que ha consultado nuestra compañera Karina García es que, bueno, a ver, las reglas básicas de toda elección democrática al final son el voto informado, la equidad en la contienda y la no interferencia del gobierno. Pero esta reforma haría aparecer a la presidenta Claudia Sheinbaum en las boletas, con lo que al final se vulnerarían las condiciones de integridad electoral. Y además de esto, por ejemplo, Marco Antonio Baños, el exconsejero del INE, dice que se crearía pues un caos porque en la misma jornada la propuesta pondría a votación los más de 2.600 cargos de juzgadores federales y locales, 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos estatales y cerca de 2.250 alcaldes. O sea, a esto hay que sumar la revocación que vulneraría, pues como hemos dicho, otras disposiciones de la Constitución porque los partidos políticos están impedidos de participar en las elecciones judiciales y tienen restringido intervenir en procesos de revocación de mandato. O sea, esta mezcla al final lo que va a hacer es que se estén como saltando las reglas de una y otras elecciones al estar todas en una, ¿no? Sí, y ¿sabes otra cosa que han señalado los expertos? Que lo complejo de tener tantos cargos a elección podría generar que la gente, o sea, aquellos que quieren acudir a las urnas bien informados, pues recurran a este polémico acordeón, ¿no? Que ya vimos en la pasada elección para elegir a los juzgadores federales y locales, en donde pues efectivamente tengan esta necesidad de anotar, ¿no? Cuáles son los candidatos por los que quieren votar. Sin embargo, pues eso puede dar pie a que haya cierta pues manipulación en las personas a elegir. Pero la verdad es que no hay otra forma de aprenderse de memoria todas las personas por las que tú quieres votar al ser tantos cargos. Claro, el problema no es que tú lleves tu acordeón hecho por ti, porque tú ya has estudiado, porque tú has revisado y porque tú has analizado cuáles son tus opciones de voto. El problema es cuando ese acordeón pudiera estar, ¿no? Elaborado de manera previa. Por alguien más. Exacto. Y otra cosa que también adelantan algunos expertos, como por ejemplo Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, es que adelantar el proceso de revocación de mandato vulneraría la naturaleza de esta medida, porque como va a ser antes de que concluya la mitad del mandato de Claudia Sheinbaum, pues al final se deja sin instrumentos ni información a la ciudadanía para saber cómo continuará el resto del sexenio, ¿no? Porque al final, como decías, esto estaba previsto para 2028, a la mitad, y lo estaríamos adelantando un año. Sí, y además el hecho de que se haga una elección tan compleja podría generar que la gente al final decida no ir a votar, ¿no? Que justamente esta falta de información fue uno de los factores que provocaron que solo el 13% de los ciudadanos con credencial para votar lo hicieran en las primeras elecciones judiciales en México, que precisamente ocurrieron este año. Sí, pues veremos cómo están las cosas. Ahora mismo, ¿en qué estatus está esta medida? Bueno, pues la dictaminación y discusión de la iniciativa presentada en septiembre por un diputado de Morena está pendiente. Esta semana se iba a hacer, pero se pospuso. Y
lo que está buscando Morena es que, aunque tiene los votos para poderlo aprobar, lo que han dicho es que van a abrir la discusión como lo solicitó la oposición para, bueno, pues para poder llegar con mayores consensos a esto. Veremos cómo avanza y a qué nos enfrentamos entonces en las próximas elecciones de 2027. Pero Ivette, cambiemos de tercio porque ahora vamos a hablar un poquito de información de empresas y de información automotriz. Vamos a hablar sobre un fenómeno bastante curioso que estamos viendo en nuestras carreteras y es cómo las alianzas automotrices están difuminando las fronteras entre las marcas occidentales y las chinas. Porque, a ver, ustedes, escuchas, ¿se han dado cuenta de que hay camionetas con distinto logotipo, pero que al final cuando las ven son súper similares, parece que están hechas en la misma fábrica? Bueno, pues esto que hace unos años parecía improbable, hoy es una estrategia recurrente. Pero Ivette, a ver, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué estamos viendo este tipo de autos tan similares? ¿Es que se producen igual? Cuéntanos, ¿qué está pasando? Sí, pues justamente ahora mismo la industria automotriz atraviesa por un momento bastante complejo, ¿no? Porque tenemos incertidumbre por todos lados. Por un lado, en la región de Norteamérica, pues tenemos el tema de los aranceles que se han impuesto a las exportaciones de vehículos, autopartes y camiones. Pero también a nivel global, pues vemos cómo se está reconfigurando toda la industria por crisis muy puntuales en algunas marcas, ¿no? Que están decidiendo cerrar plantas, generar nuevas alianzas, apostar por nuevas tecnologías. Entonces, este momento está haciendo que los fabricantes de vehículos pues no tengan tantos recursos para poder invertir como quizá lo hacían hace una década en el desarrollo de nuevas plataformas y nuevos vehículos. Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues diciendo, mira, pues mejor me alío con mi competidor, que al final está igual o peor que yo, para poder desarrollar y lanzar nuevos vehículos, porque eso sí, el cliente siempre busca novedad. Y los fabricantes tienen que idear la forma para estarle presentando pues nuevos vehículos y nuevas alternativas. Y por eso es que estamos viendo algunos casos como lo que tú decías, ¿no? O sea, camionetas que comparten la misma mecánica pero que se venden con diferente marca. A ver, porque ¿qué ejemplos podemos ver? A lo mejor un ojo no experto, tú seguro que te das cuenta, ¿no? Pero un ojo no tan experto, yo que casi no me fijo mucho en estas cosas, ¿qué tendría que estar revisando o qué modelos sí están compartiendo estas líneas de producción? Pues mira, hay casos muy puntuales. Por ejemplo, Renault recientemente presentó su SUV Koleos, que comparte la misma plataforma con el fabricante chino Geely. Ambos modelos se lanzaron en México básicamente con un par de meses de diferencia. En el caso de Renault, pues el nombre del modelo es Koleos. En el caso de Geely es Monjaro. También tenemos otro caso que es la pickup de Ram, la 1200, que está basada en el modelo Hunter de Chang'an. Ambas marcas igualmente tienen presencia en el mercado mexicano. Y próximamente podría ocurrir lo mismo con la pickup de Mazda, la BT50, que está fabricada sobre la base de D-Max, que es una pickup de Isuzu que aún no llega al mercado, pero ya hay planes de traerla. En realidad esto tampoco, o sea, ni baja la calidad, ni es algo malo y evidentemente es algo que sale rentable para las automotrices. Sí, aquí el único tema es que antes, pues, las marcas encontraban precisamente en la mecánica de sus vehículos un elemento de diferenciación, ¿sabes? Porque tú, por ejemplo, si eras, no sé, Ford o General Motors o Mazda o Nissan, pues no ibas a tener el mismo motor que tu competidor. Ahora sí ya ocurre esto. Entonces, aquí el reto es que los fabricantes puedan encontrar nuevos diferenciadores para mantener a los clientes cautivos, porque si no tú vas a decir, pues da igual que lo compre en un lugar que en otro si al final es el mismo vehículo. ¿Y en dónde están entonces las automotrices marcando esta diferencia? Pues mira, dentro del vehículo básicamente está en los detalles estéticos, por ejemplo, en el equipamiento, en los acabados, en algunas cositas muy específicas de diseño, como puede ser la parrilla frontal o quizá el diseño de los faros, pero sobre todo el reto va a estar en el tema del servicio, en el concesionario, porque ahí es en donde van a poder tener este punto diferenciador para que el cliente decida quedarse con esa marca o irse a otra, sobre todo en la parte de postventa. Ahorita
ahorita hay una gran oportunidad para que los fabricantes puedan encontrar estos nuevos diferenciadores. Pues si nuestros potescuchas se quedaron todavía con ganas de conocer un poquito más, corran a leer esta nota de nuestra compañera Suara de Luna. Y mientras tanto avanzamos porque otras empresas se enfrentan a otro dolor de cabeza un poquito diferente, porque las telefónicas como Telcel, AT&T y los operadores móviles virtuales pues se enfrentan el reto de registrar millones de líneas de usuarios y de turistas en el año del Mundial. A ver, ¿qué está ocurriendo, Ivette, con las compañías telefónicas? Pues mira, resulta que con el objetivo de poder reducir los fraudes que se realizan vía telefónica, se está poniendo sobre la mesa la necesidad de registrar cada número con la persona propietaria de esa línea telefónica, porque hasta ahora pues tú podías comprar incluso en una tienda de conveniencia un chip y no necesariamente tenías que registrarlo a tu nombre. Entonces ahora la idea es que en una primera fase todas las nuevas tarjetas, ya sea físicas o virtuales, que se vendan en el país tengan que tener este registro. ¿Que cómo se haría? Pues la persona cuando acuda a comprar su tarjeta tendría que llevar una identificación, ya sea su CURP o su INE, y además proporcionar un número telefónico. Claro, y esto además es algo que se hace en otros países, esta parte del registro, y que es bastante fácil. Claro, es bastante fácil cuando esto ya va avanzando. Ahora hay que crear esta plataforma, hay que invertir en todos los fierros, digamos, en la infraestructura, y pues hay que registrar 158 millones de usuarios, además de las personas que lleguen a México para ver los partidos, que según la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, pues se prevé que el evento deportivo atraiga casi 6 millones de turistas al país. Así que entre los viajeros, entre los habitantes o las personas que ya tienen línea en el país, al final serían 164 millones de líneas que tendrían que sumar a la plataforma de registro. A ver, ¿esto en qué punto está? Ahora mismo el proyecto de lineamientos para el registro de líneas móviles está sometido a consulta pública hasta el 27 de noviembre. Después, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones analizará los comentarios recibidos y hará ajustes o ampliaciones antes de aprobarlo. Y con esto, pues ya una vez que estén los lineamientos, entraría en vigor a partir de enero del próximo año, ¿no, Ivette? Sí, así es. Y pues a partir de ese momento, las empresas van a tener que crear e instalar todas las plataformas tecnológicas necesarias para poder asociar a los usuarios a su número telefónico correspondiente. El problema aquí es el tiempo que se está planteando para hacer este proceso, porque la propuesta es que se haga en 120 días. O sea, este es el tiempo que van a tener los operadores para asociar toda su cartera de clientes a la línea telefónica correspondiente, y esto va a coincidir precisamente con los tiempos del Mundial. Y ahí pues el tema es que o queda la duda, ¿no? Si también estas personas que vengan al país pues a ver los partidos van a tener que hacer todo este proceso, si van a poder utilizar su pasaporte, porque al final pues ellos no tienen ni CURP ni INE, y qué va a pasar con esos 6 millones de líneas que podrían registrarse, ¿no? Pues eventualmente supongo yo que tendrán que ser canceladas. Así es, y lo que sería cancelado, de hecho, es las líneas que no se registren a esta plataforma, serán suspendidas. Así que los operadores tienen que sí o sí subir al registro todas las líneas. Pero Ivette, vamos concluyendo y vamos a concluir con una noticia que nos va a poner una sonrisa, ya verán. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Porque, a ver, Ivette, ¿cuándo íbamos a pensar nosotras que íbamos a terminar el daily hablando de aburrimiento? Yo nunca me lo planteé. Pues mira, es que creo que ese concepto ha sido mal interpretado, o sea, le ha dado una connotación negativa, cuando en realidad tener estas pausas para poder descansar la mente pues pueden incluso ayudar a tener una mejor productividad. A ver, pues te escucha, si alguna vez te has sentido culpable
por sentarte en el sofá y ver la tele, y no para ver una película sesuda, sino para ver el capítulo de tu serie favorita por 20 veces o para pensar en nada, aquí te vamos a dar los argumentos para que te dejes de sentir culpable. Porque investigadores de la Universidad de Costa Rica y la Pontificia Universidad Católica de Chile han encontrado que los picos de creatividad aparecen justo después de momentos de baja estimulación. Y al final, ¿esto qué significa? Que lo que a simple vista parece aburrimiento, en realidad es un espacio donde el cerebro está así en una fiesta de integrar información, de ensayar posibilidades y de conectar recuerdos con intuiciones. Y es que ¿cuántas veces no nos ha pasado que después de dormir una siesta o al despertar en la mañana tenemos una idea o finalmente decimos, claro, este problema que ayer tenía lo puedo resolver así? Esto no es casualidad, ¿no? Es parte de esta necesidad que tiene nuestro cerebro de tener estas pausas, de poder despejarse para efectivamente empezar a desarrollar estas soluciones creativas. Sí, y en la parte técnica diríamos, Sosa Jones, CEO de Know Me Up, le explicó a nuestra compañera Nancy Maracara que, el exceso de estímulos tiene un efecto directo en el rendimiento. Esto es cuando nos sentimos también a veces esto de sobrepasados, ¿no? Abrumados. Entonces, este exceso de estímulos, al final, que como decíamos, tiene este efecto directo en el rendimiento, precisamente lo contrario, en el silencio es cuando el cerebro acomoda las piezas y quienes se permiten breves pausas, al final lo que acaban es pensando con más claridad y reaccionando con menos estrés. ¿Y a qué nos referimos con tener estas pausas? Porque igual el decir hay que aburrirse puede sonar un poco extraño, pero los expertos lo que recomiendan es, por ejemplo, caminar 2 minutos sin audífonos, ¿no? O de pronto mirar la ventana. Ojo, caminar sin audífonos si es que ya han escuchado el Daily, ¿eh? Si no lo han escuchado, pues se los pongan. Eso sí. O mirar por la ventana sin revisar mensajes, o escribir a mano alguna idea que de pronto nos venga a la cabeza, o simplemente Eso sí lo hago yo. Lo de escribir a mano sí que lo hago yo bastante, sí. Y me ayuda un montón, ¿eh? Sí me ayuda mucho a concentrar las ideas. Sí, o simplemente darnos 2 minutos para respirar profundo antes de entrar a una nueva reunión. Pues todas estas pausas nos pueden ayudar a mejorar la concentración y a pasar a lo que sigue sin tener esta sensación de de estar abrumados. Sí, así es. Y si teníais dudas, bueno, pues Yunue Cárdenas, CEO de Mentalizing y especialista en gestión psicosocial, lo dice muy claro. Un equipo descansado cumple, pero un equipo que se permite aburrirse, crea. Así que, bueno, pues cuéntanos si te das estos espacios para aburrirte, si no tienes el hábito o las posibilidades también, porque muchas veces con estas prisas que decíamos en las que vivimos es imposible aburrirte porque no tienes tiempo. Pero leemos tus comentarios y sobre todo, si alguna vez te has sentido culpable, también cuéntanoslo. Y si te has sentido culpable por estar aburrido o por no hacer nada, piensa que en realidad tu cerebro está creando. Así que, Ivette, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo no sé si hoy tendré tiempo para darme estos minutitos de pausa para que mi cerebro piense con más claridad. Espero que tú sí, no sé cómo tendrás tu día. Pues mira, yo sí me voy a tomar unos 5 minutos antes de empezar la jornada, después ya no sé, pero al menos ahorita sí me voy a dar unos 5 minutos. Pues ojalá tú, Potescucha, también tengas este tiempo para darte 5 minutitos antes de arrancar tu jornada. Recuerda que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y que leemos todos tus comentarios en las redes sociales en @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.